Muchas gracias, amigos y amigas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la realidad del país, temas de coyuntura, y para eso está con nosotros uno de los diputados del grupo parlamentario del FMLN, Víctor Suazo. Bienvenido, diputado. Hola Luis, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia que está pendiente de la señal de Gente Ve. Pues aquí estamos compartiendo con ustedes en esta recta final de la campaña en la que pues hemos visto toda la militancia con la moral en alto, participando y yendo al encuentro de la gente para garantizar la victoria de Hugo Carina este 3 de febrero. Hemos visto, Víctor, que ya que inicias con eso, que los mensajes que el partido ha estado enviando a la militancia tienen que ver con una remontada. Sí. Ese es el reflejo del ánimo que se vive. Sí, realmente nosotros cuando vemos junto con la militancia, cuando hemos estado en el territorio, yendo al encuentro de las personas, cada vez es más el apoyo que se siente parte de la población y la gente no tiene ningún impedimento en expresarlo. Y nos dicen, no solamente queremos que se siga con los programas sociales, sino que se reconoce de que Hugo y Carina en definitiva son la mejor fórmula. Siempre nos dicen en la calle, Hugo es el mejor candidato, Hugo es el candidato más preparado y el único que está realmente apto para asumir el cargo de presidencia de la República. Y lo que sucede es que justamente eso es lo interesante de las campañas, porque las campañas sirven para conocer las propuestas que llevan los partidos políticos, reflejadas en los candidatos, ¿verdad? Para comenzar. Y las propuestas que lleva el candidato para la ciudadanía, que se refleja en el plan de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, las campañas no son solo para escuchar canciones bonitas, mensajes o promesas. ¿Cuántas campañas no hemos escuchado con frases, eslogans y todo eso? Sino lo importante es que la ciudadanía pueda ir conociendo a fondo la propuesta del partido, la propuesta del candidato y el plan de gobierno. Y ahí es donde ya empieza la gente a ver si realmente qué es lo que le conviene, ¿no? Sí, la gente, por supuesto, que empieza a ver cuáles son las propuestas que tiene cada candidato, o si es que realmente tiene propuestas, porque hay casos, y se ha visto en esta campaña electoral, en el que hay candidatos que prácticamente no tienen propuestas, más que mentiras, y pues tratando de manipular la opinión de las personas, pero nada más con odio, con mentiras. Pero realmente cuando nosotros buscamos ideas o propuestas en las candidaturas de estas personas, realmente nos damos cuenta que son burbujas, es, digamos, un efecto mediático, pero coyuntural, pues que es nada más de moda de un momento, pero que eso ya está pasando. En cambio, si nosotros estudiamos el comportamiento de la candidatura de Hugo y de Carina, vemos que ellos desde un inicio empezaron su campaña con propuestas. Y ha sido realmente, pero ya hablando en la realidad, la única fórmula que ha presentado un plan de gobierno real. Y cuando digo que es real, me refiero a que ha sido consultado con la población en el territorio, pero también en reuniones con los distintos sectores que conforman la sociedad y que realmente plantean y se ve ahí trasladado todas las preocupaciones de la sociedad y de la población y que se le da un planteamiento para darle solución a estos problemas. Eso solamente lo vemos en los planteamientos que hacen Hugo y Carina. Por el otro lado, pues no vemos mayor cosa, más bien van reaccionando a las propuestas que hace Hugo y Carina. Pero nosotros en ese sentido tenemos que ver, además de las propuestas, realmente la capacidad, porque pueden en su discurso decir algunas cosas, lo hemos visto en los candidatos de la derecha, que pues a veces dicen unas cosas, pero que no solamente que no tienen la capacidad para llevarlas a cabo, hablando de la capacidad pues, de cada persona, hablando de estos candidatos de la derecha, sino que no tienen una base en la realidad y que no tienen a la base realmente cuáles son las necesidades o una certeza de cuáles son las necesidades de la población. Y voy a mencionar un caso concreto. Hugo y Carina han hecho planteamientos bien claros en cuanto a educación, en cuanto a salud, la inversión social. Creo que eso es el enfoque principal que ha tenido Hugo y Carina, una visión de justicia social. Por otro lado, claro, porque ellos han ido al territorio y conocen cuál es la problemática, conocen qué es realmente lo que necesitan los salvadoreños. Pero por otro lado,
vemos los candidatos que casualmente, los candidatos de los partidos de la derecha son todos millonarios. Y ellos han vivido en una burbuja, pues no han tenido la oportunidad de compartir realmente lo que viven los salvadoreños, la gran mayoría de los salvadoreños. En el caso de uno de los candidatos propone la construcción, a pesar de que ya hay un aeropuerto que se ha estado modernizando en las administraciones del FMLN, y no solamente modernizando, sino que se ha estado ampliando, y que es perfectamente adecuado, y que cada vez más están llegando más aerolíneas, y cada vez más este aeropuerto tiene mayor capacidad, y se le está dando cumplimiento ahora a los tratados internacionales que se han estado haciendo en estas administraciones, que permite abrir más destinos en el mundo, El Salvador y el mundo. Vemos de que, a pesar de que ya tenemos, digamos, la capacidad instalada para recibir todos los turistas y los hermanos lejanos que nos visitan, hay un candidato de los millonarios que propone la construcción de un nuevo aeropuerto. Cuando vemos nosotros en el territorio que realmente hay más necesidades en cuanto a lo social, en cuanto a educación, en cuanto a salud, seguridad, y vemos que las propuestas vienen más enfocadas a la realidad que él pues, ha vivido, que es una burbuja. Claro, él seguramente mayor parte de su vida ha pasado viajando, al igual que el otro candidato del Partido Arena, que hemos visto que, bueno, que ni siquiera ha nacido aquí en El Salvador. La mayor parte de su vida ha vivido en el extranjero. Entonces, personas como Nayib Bukele y Carlos Calleja, seguramente ellos sí ven la necesidad de un nuevo aeropuerto, porque claro, ellos pasan viviendo en el extranjero, pasan de viaje, pero realmente la mayoría del pueblo salvadoreño pasa trabajando aquí en el territorio salvadoreño, pues, y la gran mayoría no tiene la oportunidad ni siquiera tal vez por trabajo, pues, pero digamos para hacer viajes de turismo es más limitado. No, y además, como decías, el aeropuerto internacional Monseñor Romero es, según entiendo, el cuarto aeropuerto a nivel del continente, mejor evaluado en seguridad aeronáutica. Es decir, como alguien planteaba, no hay una demanda. Entonces, ¿para qué vas a construir otro aeropuerto? Ahora, ese es un ejemplo, pero en realidad sí, hay mucho más. Lo que la gente, y creo que la voz popular dice, si de prometer nadie se queda pobre. Es decir, las campañas, en este caso, las promesas aguantan con todo lo que se les ponga, ¿no? Claro, pero la población ha estado muy pendiente y examina y evalúa, ¿verdad? Ese es el punto. Hace un análisis objetivo de las candidaturas, si realmente tienen la capacidad, si las propuestas que se hacen o las ideas que se mencionan realmente tienen a la base la realidad y corresponden a las necesidades de la población. Es decir, en el en el transcurso de la campaña, hay muchas personas hay un sector de la población que realmente sí ha estado a la expectativa para comparar las distintas candidaturas y elegir el mejor candidato, que en un inicio puede que hayan estado indefinidos, ¿verdad? Que tal vez dudando, bueno, no sé quién, tengo que comparar los candidatos, tengo que comparar las propuestas, pero ahora que ya estamos muy cerca del 3 de febrero, todas estas personas en su análisis poco a poco van llegando a la conclusión que en definitiva la mejor opción, la única opción de izquierda, pero además que son los mejores candidatos y que tienen las mejores propuestas, son en definitiva Hugo y Karina. Eso por un lado, en cuanto a los indecisos. Pero hay otro fenómeno que hemos estado viviendo en estos últimos días y que es lo que ha producido lo que es esta remontada, ¿verdad? Que hay muchas personas que en un inicio, lamentablemente, cayeron, ¿verdad?, en la trampa, en los engaños de estos candidatos de la derecha, algunos que son claramente definidos como neoliberales, cuando uno realmente ve aunque su discurso sea otro, ¿verdad?, se quieran vender como de izquierda, pero cuando uno ve sus planteamientos realmente son neoliberales. Algunas personas cayeron en los engaños, en los discursos de mentiras, concretamente hablando del candidato de Gana. Pero cuando se le han acercado, o han tratado de acercarse, porque digamos el candidato de Gana es una persona cuando lo van conociendo, ya más muy de cerca, excluyente, y prácticamente es la gente alrededor que es un poco más, está un poco más accesible a la población, pero cuando se acerca realmente se da cuenta que es un entorno que proviene de las estructuras de Arena.
Si vemos a Walter Araujo, si vemos a Antonio Saca, que es muy cercano a Antonio Bukele, financista de Nayib Bukele, la gente se va dando cuenta ya que la realidad es totalmente distinta a lo que se puede manejar artificialmente en los medios de comunicación, o principalmente la publicidad que paga el candidato Bukele en las redes sociales. Es otra. Lo artificial es una cosa, pero la realidad es que es un candidato que representa fielmente los principios de la derecha. Es un candidato que representa los intereses de los millonarios, de la oligarquía, y es un candidato de derecha. Entonces, en el pasar del tiempo, en el transcurso de la campaña, la población, gran parte de la población se han ido percatando de esta realidad y pues han estado abocándose al FMLN, que es realmente la única opción de izquierda. Esto es lo que ha estado generando lo que es esta remontada y no tenemos ninguna duda de que este 3 de febrero el FMLN va a salir victorioso. Hubo una reunión con los veteranos de guerra, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, impresionante en el centro de San Salvador. Esa plaza cívica creo que solo la habíamos visto así para los acuerdos de paz. Sí, y a mí me llenó de mucha satisfacción. De hecho, ahí están las imágenes, ¿verdad? Sí, realmente conmovedor también. Ese ángulo, sí, impresionante. Todo, es impresionante. Y fue en el marco de de la conmemoración de los acuerdos de paz. ¿Y qué es significativo? Fíjate, una de las principales características que tiene Hugo Martínez, el ingeniero Hugo Martínez, es que él siempre pone por encima los consensos y el diálogo para lograr estos consensos. Y nosotros vemos, por ejemplo, en esa concentración histórica que se concentraron tanto veteranos de la Fuerza Armada como excombatientes del FMLN. De hecho, hubo una foto bien linda. Yo creo que le dio la vuelta al mundo. Sí, donde ahí está la que se está proyectando en este momento. Con su boina y ataviada con distintivos del FMLN y alguien con uniforme de la Guardia. Sí, que hay que recordar, ¿verdad? En el tiempo de la guerra, realmente era la oligarquía reprimiendo al pueblo. Y el pueblo, por supuesto, defendiéndose ante esa represión de la oligarquía que ocupaba como medio una dictadura militar. Pero realmente el enemigo a vencer era la concentración de la riqueza de esa oligarquía y la exclusión de parte de esa oligarquía. Pero esta oligarquía puso a pelear a hermanos de un mismo pueblo entre sí mismos, que eran los soldados de la Fuerza Armada en contra de los excombatientes del FMLN. En su momento eran, digamos, antagónicos que se está en el campo de batalla, pero eran hijos de un mismo pueblo. Ahora Hugo es el único candidato que ha logrado este hecho histórico de que estas partes pueden estar en una misma plaza y celebrando. No fue una cosa así como que a la obligación, ¿verdad?, a la fuerza, sino que realmente se notaba la convivencia entre estas dos partes. De hecho, aquí estuvieron en este foro los liderazgos de ambas agrupaciones, que ahora es una sola, ¿sí? Y se han puesto como objetivo trabajar juntos por los derechos de los veteranos en general, y ven en la fórmula y en la propuesta del FMLN como la más viable, que es la única que recoge realmente lo que ellos necesitan. Sí, realmente esto ha sido posible gracias al liderazgo de Hugo Martínez, pero también hay que reconocer que en las administraciones del FMLN es cuando por fin se le puso atención al compromiso que tenía el Estado en relación con los veteranos de guerra. Si bien en los acuerdos de paz hubo algún compromiso en este sentido, pero en los gobiernos de la derecha, indistintamente, fue el Partido Arena, por supuesto, pero hay que recordar que la derecha no solamente está representada en Arena, está en PCN, PDC, sí, Arena, Gana también. Pero cuando gobernaba la derecha jamás le pusieron atención a este tema, a pesar de que era un compromiso por parte del Estado. No fue hasta que llegó el FMLN en el que por fin se le puso atención a esta problemática, se empezaron, digamos, a crear programas para atender a este sector muy importante y se dio las condiciones para que en la Asamblea Legislativa se aprobara la ley de beneficios de veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN. El año pasado, el 2018, solamente para la aplicación de esta ley había un presupuesto
de 16 millones. Al principio había sido 2 millones, después pasaron a 16. Esto ha sido progresivo, es que esto es un proceso de cambios en el que progresivamente se van mejorando las condiciones de la población. No solamente hablando de veteranos, esto lo podemos poner de ejemplo en el tema de salud, el tema de educación. Pero en cuanto a los veteranos, el año pasado había un presupuesto de 16 millones, solamente para la aplicación de la ley. Pero este presupuesto del 2019, como Hugo Martínez va a asumir como presidente de la República el 1 de junio, por supuesto en las consultas que se hicieron para la elaboración de este presupuesto, se tomó en cuenta la opinión del próximo presidente de la República. Entonces, se estimó que era pertinente aumentar el presupuesto destinado a la aplicación de esta ley de beneficios de veteranos y excombatientes. Entonces pasó de 16 millones a 52 millones. Esto va a permitir que se aumente la pensión que reciben los veteranos, se aumente el número de beneficiarios, se fortalezca el programa de becas para hijos de veteranos, también la construcción del nuevo hospital de veteranos. Pero esto en cuanto a este presupuesto de 52 millones, pero si nosotros revisamos los presupuestos que están diversificados en otras instituciones, pero que van destinados a los veteranos, se hace un monto de 170 millones. Sí, porque hay que incluir becas, sí, otros programas de salud. Sí. Bueno, Víctor, fíjate que tengo que hacer una pequeña pausa y le vamos a entrar también a otros temas que han estado sucediendo durante la semana. Por ejemplo, la solicitud que se ha hecho para que la Fiscalía informe sobre la investigación que se realiza, si es que se realiza contra el candidato del partido Gana por evasión de impuestos. Además, el candidato del FMLN, Hugo Martínez, presentó una propuesta que tiene que ver con el emprendedurismo y con los jóvenes. Y tengo más, pero bien, eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Ya venimos con los temas de coyuntura de nuestro país. Bueno, uno de los temas que ha tenido mucha cobertura esta semana, por el interés que genera, es que la fracción legislativa del FMLN solicitó a la Fiscalía General de la República que informe si cuentan con una investigación penal contra el candidato de Gana. Mario Zelaya hizo una nota al respecto. ¿La vemos y la comentamos luego? De acuerdo, sí, está bien. Veamos. Los diputados del FMLN, Yancy Urbina, Anabel Belloso y Hugo Suazo presentaron un escrito a la Fiscalía para conocer los avances de la investigación contra el candidato presidencial Nayib Bukele por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Sobre los avances del caso remitido por la Corte Suprema de Justicia en junio del 2018 por presunto enriquecimiento ilícito por parte del candidato Nayib Bukele, que en aquel momento también, en ese caso que fue remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la República, también se consideraba el presunto cometimiento de evasión de impuestos. De acuerdo a la legisladora, este caso tendría que haberse dado trámite en investigación desde hace varios meses. También le he solicitado, mediante el escrito al señor fiscal, que informe al pueblo salvadoreño si efectivamente la Fiscalía General de la República ha recibido aviso o denuncia por parte de la Unidad Penal del Ministerio de Hacienda que confirma esos potenciales ilícitos cometidos por el candidato Nayib Bukele, referidos a evasión de impuestos, falsedad material y enriquecimiento ilícito. Ven la corrupción como algo normal. Según la información, son cerca de $1 millón los que habría evadido de pagar en impuestos al Ministerio de Hacienda el candidato Nayib Bukele. Es justamente ese caso que fue remitido y que la Corte le solicitó investigar y indagar por todos los medios, incluyendo la fiscalización que ordenó. La ley establece que
En el caso de la evasión de impuestos, la multa es el 25% del monto del monto evadido. Ahora, lo que es más relevante en esto no es el tema de la multa, es si estamos frente a escenarios donde hay un candidato que falsifica documentos, que evade impuestos y que además tiene esa, posible cometimiento de enriquecimiento ilícito. Según un informe, Bukele no habría justificado el origen de fondos en algunas cuentas bancarias, además de haber realizado préstamos y pagos de tarjetas de crédito, sin declarar los ingresos al fisco, una acción que habría iniciado en el año 2012. Bueno, ahí teníamos la nota. ¿Qué es lo que esperan con esta solicitud que hace el grupo parlamentario del FMLN? Sí, primero hay que aclarar. Está confirmado que existe una investigación penal en contra del señor Nayib Bukele. Eso ya fue confirmado por la Fiscalía. Lo que llegamos nosotros esta tarde a la sede fiscal a solicitar es que se informe a la población sobre el avance de esa investigación penal que está abierta en contra de este señor Bukele. Además de la investigación penal, existe ya una investigación por parte de la sección de probidad que posteriormente fue trasladada a la Corte en pleno, hablando de la Corte Suprema de Justicia, y se determinó que efectivamente habían claros indicios de ilícitos penales por parte del señor Nayib Bukele. La investigación que hace la sección de probidad es en cuanto a la responsabilidad civil del enriquecimiento ilícito por parte de Nayib Bukele. Pero en el transcurso de la investigación que estaba haciendo el órgano judicial, se determinó y se descubrió que realmente el señor Bukele había cometido hechos que están tipificados como delito. Y por lo tanto, la Corte en pleno, la Corte Suprema de Justicia, en una resolución le trasladó esa información a la Fiscalía General de la República para que éste haga la correspondiente investigación de carácter penal en contra del señor Nayib Bukele. De igual manera, esta información fue trasladada al Ministerio de Hacienda, la Administración Tributaria, la cual por ley tiene que presentar la información relativa a estos ilícitos cometidos por el señor Nayib Bukele, candidato del partido Gana. Entonces, la preocupación que existe es no solamente de que este señor tiene que devolverle a la ciudadanía los impuestos que maliciosamente dejó de pagar, la evasión de impuestos. Ahí yo quiero que un poco la gente dimensione, porque hay quienes creen que evadir impuestos, bueno, hay quienes hasta se especializan en eso, pero en realidad cuando se evade impuestos se le está robando a usted, porque esos impuestos que las empresas tienen que darle al Estado para invertirlo en programas sociales. En programas sociales, y al apropiárselos se están apropiando de algo que le corresponde a usted. Entonces, evadir impuestos es robarle a la gente, ¿no? Sí, es claro, el tipo penal puede que se llame evasión de impuestos, pero eso claramente es un robo a la ciudadanía, y concretamente a la ciudadanía que tiene mayor necesidad. No solamente es el interés de que este señor Nayib Bukele, afiliado al partido Gana, devuelva lo robado. La preocupación es que no puede ser de que una persona que tenga una investigación ya concluida por parte de la Corte Suprema de Justicia, que tenga una investigación por la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, y una investigación penal por la Fiscalía General de la República, quiera acceder al cargo público más importante del país, en el que existan, en el caso de esta persona, claros indicios de cometimiento de delitos, hablando de evasión de impuestos, hablando de falsedad material, porque fue a través de esta falsedad material en la que él logró evadir estos impuestos,
hablando de enriquecimiento ilícito. Ahora que hemos estado hace poco conmemorando los 27 el aniversario de los acuerdos de paz y en el que en este tiempo se ha venido consolidando la democracia, este es un punto que debe preocupar a todos los salvadoreños. No se puede permitir en una democracia consolidada que personas que claramente están con indicios y que ya parte de las investigaciones han determinado, bueno, las investigaciones dentro de la Corte Suprema de Justicia ya trasladaron el expediente a la Fiscalía General de la República para que se procese penalmente a este señor, esté considerando ser candidato, tan siquiera considerar ser candidato a la presidencia de la República. Eso no puede ser así. No se puede, la sociedad salvadoreña no lo puede permitir. Por lo tanto, es importante que si bien ya ha sido confirmado en julio del 2018 que está abierta esa investigación penal, ahora que hay un nuevo fiscal, tiene que pronunciarse cuál es el avance de esa investigación penal, de cuál es la información que ha logrado él recabar en su investigación en torno a lo que ya logró comprobar la Corte Suprema de Justicia, y también que le informe a la población cuáles son los hallazgos que han sido determinados por el Ministerio de Hacienda, o por lo menos que confirme si efectivamente el Ministerio de Hacienda ya le dio el aviso a la Fiscalía General de la República de los ilícitos cometidos por este señor. Y en tanto que el Fiscal General de la República anuncie el proceso de este señor y eventualmente el juzgamiento, porque no puede ser que personas que le han hecho tanto daño al país en cuanto a esta problemática, y que queda claro que él comparte las mismas prácticas del Partido Arena. Nosotros sabemos que el Partido Arena ha sido el partido que permanentemente ha estado defendiendo a los evasores fiscales en la Asamblea Legislativa. Hemos visto cómo ellos están bloqueando, por ejemplo, las reformas al Código Penal para hacer efectivos los delitos relativos en contra de la evasión fiscal. Eso estamos claros, de que Arena tiene esas prácticas y defiende a los evasores fiscales. Pero Nayib Bukele es otra persona, al igual que los grandes empresarios que se escudan en el Partido Arena, que tienen estas prácticas relativas a la evasión fiscal. Ahí no hay ninguna diferencia entre Arena y este señor Nayib Bukele. Son prácticamente empresarios que solo buscan acceder al poder para ver cómo se benefician ellos sus intereses económicos. No es que tienen un interés legítimo de servirle a la población, sino que ver de la forma en la que ellos garantizan su impunidad. Esto no lo podemos permitir. Sí, lo que pasa es que El Salvador ha tenido experiencia hace 10 años, los 20 años, cuando el Estado se puso en función de empresas privadas. Y eso es algo que afortunadamente en 10 años se ha avanzado. Vamos a ver otro tema importante, es la propuesta que hizo el candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, junto a jóvenes emprendedores y emprendedoras, que llevaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley de creación del Fondo Emprendedor Juvenil. Tenemos una nota, veámosla y luego la comentamos. Sí, está. Veamos. Comenzando con un primer paso para el aprovisionamiento de $2 millones que servirían para Capital Semilla. Más o menos el 70% de ese recurso queremos que se dedique a Capital Semilla, pero servirían también para la capacitación, el entrenamiento, el coaching a los jóvenes emprendedores, y también servirían para los registros legales, que muchas veces los jóvenes ya tienen la iniciativa, ya tienen el proceso, pero necesitan recursos para la legalización de esa iniciativa. Y si es en la Comisión de Hacienda, efectivamente, porque requiere la valoración y las consultas referentes al tema del presupuesto, pues también podremos tener ahí la consulta y el acompañamiento de los compañeros y compañeras que forman parte de la Comisión de Juventud, y también incluso desde el Grupo Parlamentario de Jóvenes, que sabemos que también está integrado en esta Asamblea Legislativa y que busca beneficiar y priorizar aquellas aprobaciones en materia de beneficios para nuestra juventud. Bueno, ahí está. Si nos puedes ampliar, Víctor, ¿en qué consiste esta propuesta que
busca impulsar el crecimiento económico nacional a través de este fondo para jóvenes. Sí, esta iniciativa va en el sentido de crear el Fondo de Emprendimiento Juvenil, en el que en un inicio se le otorgan lo que son 2 millones y que posteriormente este fondo irá creciendo con aportes del Estado también. La idea es, en el marco del planteamiento integral que hace nuestro candidato Hugo Martínez para atender el tema económico, él hace, digamos, una priorización en cuanto al apoyo a la micro y pequeña empresa, que es fundamental para la economía de El Salvador. Si nosotros revisamos cuál es la cantidad de empleo generada por la micro y pequeña empresa versus el empleo que dice generar la gran empresa, hablando de la ANEP, es mucho mayor el empleo generado por la micro y pequeña empresa. Pero dentro de este sector, la micro y pequeña empresa, en los diagnósticos, en el estudio y en las consultas territoriales y sectoriales que se han hecho, se ha identificado que son los emprendimientos juveniles los que necesitan mayor apoyo. Por lo tanto, esta iniciativa en la que nuestro candidato a la presidencia, el ingeniero Hugo Martínez, junto a la candidata a la vicepresidencia, licenciada Karina Sosa, llevaron a la Asamblea Legislativa y que fueron acuerpados por los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN, busca darle en un inicio una atención a lo que es el empleo, los emprendimientos juveniles. ¿Y cómo se hace? Con este fondo no solamente se les estaría otorgando un capital semilla no reembolsable a las asociaciones cooperativas de jóvenes, hablando de jóvenes entre 18 y 29 años, sino que también se les va a dar un acompañamiento técnico para que ellos puedan tener las capacidades necesarias para poder madurar su negocio, sino que además se les va a dar un acompañamiento en cuanto a la formación, en el caso que no la tengan formada, en la conformación de la asociación cooperativa y también en darle un apoyo para que todos los trámites relativos no solamente a la conformación de las cooperativas, sino que a los trámites relativos a la práctica del comercio, por ejemplo las matrículas de comercio que se tienen que tramitar en el CNR, tengan un apoyo monetario para que no tengan mayor complicación los jóvenes emprendedores. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos esta iniciativa, por eso tiene el acompañamiento del Grupo Parlamentario del FMLN, porque toca uno de los principales problemas que nosotros hemos encontrado en el territorio, que los jóvenes siempre manifiestan la necesidad, ya sea de tener un ingreso, ya sea por un empleo o sea a través de una iniciativa emprendedora. Nosotros vemos con muy buenos ojos y hacemos un llamado a todos los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa que se sumen a este esfuerzo. Si sus discursos que tienen son reales, entonces queden sus votos. Yo no veo ningún inconveniente para el cual tenga que bloquear esta iniciativa. Esperamos en los próximos días que sea aprobada, no tengan mayor inconveniente en cuanto a los partidos de la derecha. Sería una buena señal para los jóvenes del país que todas las fracciones apoyaran esto. Sí, esa es la expectativa que tiene la juventud. Hugo y Karina no llegaron solos. Ellos llegaron acompañados por una cantidad muy importante de jóvenes. De hecho, ahí podemos ver en las imágenes en las que al momento de presentar la iniciativa fueron acompañados por muchos jóvenes, pero también los jóvenes llevaron algunas iniciativas de emprendimiento que tienen y que Hugo se tomó el tiempo de conocerlas, platicar con ellos y por supuesto los jóvenes expresaron su beneplácito a esta iniciativa y su expectativa que se apruebe en el menor tiempo posible. Listo, cuando regresemos de la pausa vamos a ver el otro extremo de la vida, porque aquí estamos hablando del apoyo a las juventudes, pero cuando regresemos, Hugo Martínez, candidato del FMLN, hizo una propuesta que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con la edad de jubilación, que tiene que ver con la remuneración que recibe la ciudadanía cuando llega
a la edad de retiro, por todo el aporte que dio durante su vida activa, su vida económicamente productiva. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando con nuestro amigo, diputado del grupo parlamentario del FMLN, Víctor Suazo, y ya hablábamos de las juventudes y del apoyo que presentó a través de una iniciativa de ley el candidato Hugo Martínez, pero también hubo una propuesta que tiene que ver con el incremento a la pensión mínima. Veamos lo que dijo el candidato Hugo Martínez. Como ustedes saben, hemos dicho claramente que la pensión que reciben nuestros jubilados y jubiladas no es una pensión digna y que tenemos que ir aumentando esa pensión gradualmente. También hemos dicho que vamos a promover la creación de un sistema público de pensiones y es necesario dar los primeros pasos. Siempre hemos manejado con Karina, siempre hemos mencionado con Karina que hay cosas que se pueden empezar a hacer aún antes de que se realicen las elecciones. Y por eso estamos dando este primer paso. ¿En qué consiste este primer paso? En una pieza de correspondencia que propone una reforma a la ley del presupuesto para que ya en este año se incluya un primer aumento a nuestros jubilados y jubiladas. De hecho, aquí el candidato Hugo Martínez llegó acompañado de representantes de Andes y otras organizaciones. Sí, para mí es muy importante este primer paso que está haciendo Hugo Martínez en cuanto a buscarle solución de manera integral al tema de pensiones. Si bien esto es un primer paso, el aumento de las pensiones en este momento están hablando de las pensiones de vejez en lo que es $207. Este monto surgió en las administraciones del FMLN tomando en cuenta la pensión, el monto de las pensiones que se tenían en tiempos de Arena, que andaban alrededor de $140 mensuales. Fue en las administraciones del FMLN que se subió a $207, pero se tiene pues la certeza de que este monto no es suficiente para el costo, las necesidades que tienen los adultos mayores. Por lo tanto, se tuvo a bien acompañar como grupo parlamentario del FMLN a nuestro candidato Hugo y a Karina para que en un primer momento se aumente de 207 a 250. De igual manera, la pensión por sobrevivencia e invalidez, invalidez es un término que no es adecuado utilizarlo ya, pero la ley de privatización que aprobó el partido Arena en su momento, en el 96, así lo dejaron, ahora se tiene que referirse a personas con discapacidad, pero esta pensión que se le conoce así, de sobrevivencia e invalidez, actualmente tiene un monto definido de $145 y con la propuesta de Hugo se estaría aumentando a $175 en un primer momento. La idea es que se dé este aumento en este año, el 2019, y que se efectúe una revisión del aumento año con año del monto de la pensión, a modo que cada año se vaya ajustando esta al costo de la vida. Pero esta es apenas una iniciativa. El candidato Hugo Martínez tiene en su plataforma, en su plan de gobierno, un abordaje integral en cuanto al tema de pensiones. Y hemos visto cómo él propone la creación de un sistema público de pensiones que venga a darle una alternativa a la población en el sentido de que ésta puede elegir de manera voluntaria, totalmente distinto de la forma en la que se hizo en la privatización que impulsó el partido de derecha. Por cierto, que ahí nos obligaron. Que fue de manera obligatoria, es decir, a la gente no le preguntaron, ¿usted prefiere un sistema público o un sistema privatizado de las AFP? Sino que de manera automática o de manera obligatoria los pasaron al negocio de ellos mismos que habían creado en ese momento, que son las AFP.
Lo que plantea Hugo es que se cree el sistema público, pero que además sea de manera voluntaria en el que los trabajadores puedan decidir si quedarse en el sistema del negocio de las AFP o trasladarse a un sistema público de pensiones que garantice pensiones más dignas y también pensiones vitalicias. Ese es el planteamiento que hace Hugo. Nosotros, al estudiar el problema de pensiones, vemos que la solución no pasa por ir reformando este sistema privatizado de AFP, sino que la solución pasa por ir desmontando poco a poco esta privatización. Y cuando estudiamos las experiencias que se han tenido en el mundo, los pocos países que privatizaron su sistema de pensiones, poco a poco han ido desmontando ese sistema de AFP. Bueno, mira, en Chile. Y transitando, correcto, esa es la lucha que se tiene en Chile. Se hizo en Argentina, total. Se hizo en Uruguay. Y si nosotros revisamos los países más industrializados, las economías más desarrolladas, vemos que tienen sistema público de pensiones basado en el reparto. Eso lo podemos ver en países europeos, lo podemos ver en los mismos Estados Unidos, y es el sistema que ha funcionado toda la vida y sigue funcionando en la mayor parte del mundo. Pero lamentablemente aquí, con los gobiernos de derecha, en la lógica neoliberal de ir desmontando el Estado para crear negocios en el que ellos se beneficien, hablando de la oligarquía, pues se cayó en ese lamentable error, en perjuicio de la población, de privatizar el sistema de pensiones. Y ahora vemos que dentro de la derecha la situación sigue siendo absolutamente la misma, ahí no ha habido ningún cambio. Si nosotros vemos al presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano, él ha sido administrador y accionista de la AFP Crecer. Entonces, ahí nosotros no esperemos ninguna solución por parte de los candidatos de la derecha, ya sea el Arena o Gana. En cambio, Hugo sí plantea una alternativa distinta a este sistema de las AFP, pero también se ha identificado otro problema, que este sistema de pensiones da cobertura a los que tienen una relación formal de trabajo, un contrato de trabajo, pero que solamente cubre al 25% de la población económicamente activa. ¿Qué pasa con el 75% restante? Está totalmente excluida. Por eso, identificando ese problema, Hugo y Karina han hecho el planteamiento de ampliar no solamente el monto, sino que ampliar el número de beneficiarios de la pensión básica universal, que por el momento solamente está enfocada en los municipios que están catalogados como de extrema pobreza. Pero si nosotros vemos municipios, por ejemplo aquí en el Gran San Salvador, que se considera que son municipios que tienen mayor ingreso, si bien nosotros aquí podemos ver en el Gran San Salvador grandes centros comerciales, residencias, pero por ejemplo, enfrente de un centro comercial, hablando de Antiguo Cuscatlán, unos centros comerciales bien famosos que están ahí en Antiguo Cuscatlán, al frente justamente de esos centros comerciales hay comunidades, hablando de la comunidad de La Cuchilla, por ejemplo. Están esas comunidades en las que uno puede, al pasar ahí por la Panamericana, constatar de que sí, hay gente que vive en condiciones de pobreza totalmente distintas al entorno en el que se vive. Entonces, el hecho de que San Salvador u otros municipios del Gran San Salvador no estén catalogados como de extrema pobreza no quiere decir de que no hayan adultos mayores que sí tengan la necesidad de tener un ingreso. Donde estén. Y eso es muy importante. Sí, se tiene que hacer un esfuerzo de identificar, no tiene que ser generalizado, sino que focalizar realmente cuáles son las personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Víctor, el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera que cerráramos con una reflexión. Y bueno, estamos ante la decisión que tiene que tomar el país. ¿Cómo debe la gente leer estas señales, estas propuestas que está haciendo la fórmula del FMLN de cara al 3 de febrero? Yo creo que la población tiene que identificar tres principales cosas. Primero es el trabajo y los cambios que ha hecho el FMLN, que son reales y se puede constatar en educación el proceso que se ha tenido en cuanto a los beneficios que se le dan a los alumnos. Se empezó con el programa de paquetes escolares, zapatos, uniformes, se amplió, primero estaba en 9º grado, se amplió bachillerato, después las computadoras, después universidad en línea, después la universidad gratuita para los estudiantes que provienen del sistema público educativo, y se ha avanzado poco a poco.
Lo mismo podemos hablar de salud, en el que se han duplicado las unidades de salud comunitaria, que es un proceso de cambios que no hay que detenerlo, mucho menos hay que revertirlo y hay que darle continuidad. Eso por un lado, primero. Segundo, que son Hugo y Karina la única fórmula que ha presentado propuestas reales, concretas y que son factibles, que son totalmente viables y que pues lamentablemente el resto de candidatos no tienen esa virtud. Pues. Y tercero, tenemos que ver la realidad, la capacidad de nuestros candidatos, que no solamente son los más preparados, sino que realmente representan los intereses de la población, porque provienen de las entrañas del pueblo y ellos comparten el sentir y pensar de las grandes mayorías de El Salvador. Y eso, si nosotros vemos el resto de candidatos, pues ellos es claro que representan a la oligarquía de este país, ellos son millonarios, todos los candidatos de la derecha, y solamente son los candidatos del FMLN los que realmente representan al pueblo salvadoreño. Esas tres cosas creo que es muy importante tomarlas en cuenta y a nuestra militancia hacer un llamado que en estos últimos días que quedan vayamos al encuentro de la población con la moral en alto, porque nos acompaña la verdad y nos acompaña la justicia y tenemos que garantizar esta victoria el 3 de febrero. Listo, gracias Víctor y gracias a ustedes amigos y amigas. Quédense con Gente B, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.